Hola amigos de YouTube, fanáticos de los autos, para nosotros es todo un gusto poder traerles a ustedes este video. En esta ocasión lo que nos convoca es la cuarta generación del Suzuki Jimny, así que vamos con el video. En el mundo de los todoterrenos se revive uno muy especial. En esta ocasión se trata del Suzuki Jimny 2019. Es difícil ver un vehículo de forma cuadrada en esta última generación, pero esto nos recuerda al Mercedes-Benz Clase G. El Suzuki Jimny tiene un diseño retrofuturista, bastante fresco y créanme, muy atractivo. En la parte frontal destacan sus luces con tecnologías LED, hacia la parte de abajo una defensa recortada para aumentar su ángulo de ataque. En su parte posterior, y como si se tratase del Mercedes-Benz G500, un diseño bastante particularmente parecido. Aquí destacan las luces incrustadas en el bumper trasero y la llanta en la parte posterior, como todo un verdadero 4x4 de la vieja escuela. Sin duda alguna, Suzuki Jimny combina la perfección con la sencillez en su máxima expresión. Suzuki Jimny nace en 1970 como un todoterreno ligero. Después de 48 años en esta cuarta generación recibe un diseño retrofuturista. Algunos me juzgarán, pero creo que se parece mucho al G500. No exactamente por sus dimensiones, pero su diseño me parece algo muy bien logrado. Hablemos acerca de sus dimensiones con un largo de 3,63 metros, un ancho de 1,72 metros y un alto de 1,74 metros. Además, su distancia entre ejes es de 2,25 metros. Su capacidad de baúl después de la segunda fila de asientos son 377 litros. Si abatimos esta, tendremos una capacidad total en litros de 830. Definitivamente Jimny es un vehículo versátil digno de ser llamado un verdadero 4x4 ligero. Como estamos hablando de un verdadero 4x4 que guarda esa identidad, tendremos un ángulo de ataque de increíblemente 37 grados, 28 grados ángulo ventral y 49 grados ángulo de salida. Sinceramente, al Jimny no le queda difícil ningún tipo de terreno. Hablemos acerca de su motor. Se ha renovado. Anteriormente teníamos un 1.3 litros, ahora tenemos un 1.5 litros. Hace 5 meses hicimos la revisión de esta versión del Jimny. Les voy a dejar una tarjeta por si les interesa ver ese video. Hablemos de este increíble motor. Ahora es 1.5 litros, como les había dicho. Tenemos 4 cilindros, 16 válvulas, 100 caballos de fuerza a partir de las 6.000 revoluciones y 130 Nm a partir de las 4.000 revoluciones. Es un motor pequeño con muy buen consumo de combustible que está acoplado a dos opciones de caja. Mecánica de 5 velocidades, automática de 4 velocidades, pero sus cajas son especiales. La caja automática está optimizada para el 4x4. La caja mecánica tiene un selector, una palanca de las que normalmente veíamos en la vieja escuela. Se ha integrado en esta versión cuarta generación del Jimny 2019, la cual tiene función 4x2, tracción en la parte de adelante, 4x4 alta y 4x4 con función de bajo, pero con el sistema denominado All Grid Pro en esta generación del Jimny. Es un tipo de tracción en las 4 ruedas de tiempo parcial de forma inteligente en su versión caja automática. Sin embargo, en la versión mecánica y automática tiene también la función de control de tracción y sistema de control de deslizamiento limitado. Eso significa que va a frenar la rueda que no tiene tracción y va a transferir esa potencia a la rueda que realmente tiene adherencia al piso.
Su chasis o bastidor se monta bajo una plataforma ideal para el 4x4, que es el famoso chasis rígido o forma de escalera. Su suspensión es de eje rígido con 3 brazos y muelles helicoidales. Su sistema de frenado ha sido mejorado. En la parte de delante tendremos discos y en la parte de atrás campana, pero tendremos ABS, sistema antibloqueo, y EBD, sistema o distribución electrónica de frenado. En otros sistemas de ayudas tendremos alerta de colisión frontal y, por increíble que parezca, con frenadas autónomas. Sí, señores, frenadas automáticas, además sistema involuntario de abandono de carril, alerta de cansancio. Además, reconocimiento de señales de tráfico. Esto significa que el Jimny no solamente tiene buenas aptitudes para el 4x4, sino que en esta última generación está dotada con la última tecnología de esta generación de vehículos. En otros sistemas de ayudas también se acoplan sistema o ayuda de arranque en pendientes, control de descenso, control de estabilidad y control de tracción, además sistema de monitoreo de presión de los neumáticos. Además, su carrocería cuenta con sistema de mitigación de lesión de peatones y cuenta con 6 airbags. Señores, definitivamente el Jimny no solo se ve precioso a la vista, sino que está cargado de tecnología con un mejor motor y mejor aptitudes 4x4. Actualmente nosotros no tenemos el precio, ya que las primeras unidades apenas están llegando a puerto aquí en nuestro país, Colombia. Apenas tengamos el precio, seguramente le vamos a hacer la revisión completa y lo vamos a probar en terreno. Señores, no siendo más, déjenos sus comentarios si le ha gustado el nuevo Jimny, qué tal le parece estas características tanto 4x4 como tecnológicas, y hablando también acerca del diseño. No siendo más, señores, nosotros nos vemos en una próxima ocasión.